Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Caminando por Fe. Hoy nos encontramos en el día 324 de la lectura de la Biblia y hoy leeremos el primer libro de Crónicas, capítulo 15, Santiago, capítulo 2, Amós, capítulo 9 y Lucas, capítulo 4. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificamos tu nombre, santificamos tu nombre, exaltamos tu nombre. En esta hora queremos acudir a ti, Señor, para pedirte, para rogarte que nos ayudes en esta lectura, que tu Santo Espíritu nos esté guiando, que podamos entender tu palabra, que tu palabra penetre a nuestro corazón, para que la guardemos, la atesoremos, para que haga un efecto, Señor, para santificación en nuestra vida. Queremos vivir tu palabra, queremos obedecerla, queremos, Señor, cambiar en todos los aspectos de nuestra vida para ser santos conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta lectura, Señor. Te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Y David hizo para sí casas en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo: Nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. Y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el jefe, y 120 de sus parientes, de los hijos de Merari, Asaías el jefe, y 220 de sus parientes, de los hijos de Gersón, Joel el jefe, y 130 de sus parientes, de los hijos de Elisafán, Semaías el jefe, y 200 de sus parientes, de los hijos de Hebrón, Eliel el jefe, y 80 de sus parientes, de los hijos de Uziel, Aminadab el jefe, y 112 de sus parientes. Entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis al arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Puesto que no lo llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Y los levitas y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, sus parientes, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos en segundo lugar a sus parientes, Zacarías, Ben Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliad, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededón y Jehiel, los porteros. Los cantores Emán, Asaf y Etán fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce. Y Zacarías, Aziel, Semiramot,
Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con arpas templadas para Alamot, y Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Asasías, para dirigir con liras templadas para el Semenit. Y Kenanías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Él dirigiría el canto porque era hábil. Y Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, los sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también eran porteros del arca. Fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom. Y sucedió que como David ayudaba a los levitas, y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido de un manto de lino fino. También todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y Kenanías, director del canto, entre los cantores. David además llevaba encima un efod de lino. Y así todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras. Y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey David saltando y regocijándose, y lo despreció en su corazón. Santiago capítulo 2. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí, en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos, y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan, pero
¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya veis que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Hermanos, continuamos con Amós capítulo 9. Vi al Señor de pie junto al altar y me dijo, golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Aunque caben hasta el Seol, de ahí los tomará mi mano. Y aunque suban al cielo, de ahí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, ahí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Dios de los ejércitos, el que toca la tierra y ésta se derrite. Y se lamentan todos los que en ella habitan, y sube toda ella como el Nilo, y mengua como el Nilo de Egipto. El que edifica en los cielos sus santos aposentos, y sobre la tierra ha establecido su bóveda. El que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre. ¿No sois vosotros para mí como hijos de Etiopía, oh hijos de Israel? Declara el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y a los arameos de Kir? He aquí, los ojos del Señor Dios están sobre el reino pecador, y yo lo destruiré de sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no destruiré totalmente a la casa de Jacob, declara el Señor. Porque aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. He aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilan vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Y terminamos, hermanos, con el Evangelio de Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí se me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí, diciendo: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares en la región circunvecina. Y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndoles, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo.
Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Hemos terminado, hermanos. Bendito Dios de la gloria, tu palabra es dulce, es buena, es deliciosa. Tu palabra, Señor, nos ha edificado, nos ha consolado, nos ha exhortado también, Señor. Nos ha exhortado, Señor, a que si servimos para ti, si te servimos a ti, debemos de santificarnos, Padre. Como todo sacerdote, se debe de santificar si quiere servirte. Debemos de vivir una vida santa, una vida que te agrade a ti, Señor, porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes para tu reino, Señor. Bendito Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, a vivir en una santidad siempre, Dios, y que no caminemos en pecado. En el nombre de Jesús te lo quiero pedir, Señor, que ayudes a cada uno de los que nos acompañan en la lectura a que seamos santos, porque hemos sido llamados a ser santos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra, como leímos en Santiago. Cómo nuestra fe debe de llevar obras, Señor. Cómo no debemos nosotros de hacer distinción de personas, hacer favoritismo, ese gran pecado que muchas veces hemos cometido. Oh bendito Dios, perdónanos por ese pecado. Hemos de confesar nuestro pecado, haciendo distinción de personas en nuestra congregación, en donde quiera que estamos, Señor. Tratando bien, Señor, a las personas que aparentemente tienen más economía, mejor bienestar, pero tratando mal a los pobres y a los que padecen necesidades. Señor, ayúdanos, Señor, a no hacer ninguna distinción de nadie. Bendito Dios, aumentanos la fe también, Señor, para que nuestra fe tenga obras, para que nuestra fe no sea estéril, Señor. Bendito Dios, ayúdanos en todo momento a proclamar tu palabra, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, que lo hizo en todo lugar, sanando, liberando a la gente endemoniada, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos terminado y si Dios quiere nos vemos en la siguiente lectura. Hasta pronto. Paz del Señor.